Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. El universo de superhéroes de Sony está creciendo descomunalmente y después de Venom pronto tendremos a un nuevo integrante. Sony Pictures lanzó el primer tráiler de la película de Morbius interpretada por Jared Leto y se ve realmente emocionante. Esta película no solo nos presentará un poco de cómo podríamos ver esta historia, sino que cuenta con un montón de referencias muy emocionantes y aquí te los revelaremos todo. Por eso en este video te traemos los 17 datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no viste del primer tráiler de la película de Morbius. Y recuerda suscribirte al canal y darle clic en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro futuro contenido vengador. En primer lugar, algo interesante es que Sony no perdió la oportunidad para presumir que ellos son los creadores de la película de Spider-Man Lejos de Casa y Spider-Man Homecoming, que a pesar de compartir créditos con Marvel, ellos son el estudio que nos trajo las aventuras de Peter Parker de Tom Holland. Y puede que para muchos no sea novedad saber que se quería hacer una película de Morbius desde hace tiempo. Esto era parte del plan que se introdujera el personaje en la película de Blade, sobre todo para la secuela, antes de que Guillermo del Toro se hiciera cargo del proyecto. Y parece que después de todo este tiempo, por fin llegará Morbius a la pantalla grande. En el tercer dato, Morbius es un personaje del universo de Spider-Man dentro de los cómics. Debutó en las páginas de The Amazing Spider-Man en los años 70. Era la manera en que Marvel estaba tratando de darnos su versión de un personaje como Drácula, pero adaptando al estilo Marvel porque en esa época digamos que Drácula era un personaje bastante popular en la cultura pop, por lo que no fue sorpresa para nadie que Marvel creara su vampiro, a pesar de que más tarde llegaría Drácula, personaje que como tal el MCU es quien cuenta con los derechos, y quizás lo lleguemos a ver en el MCU ya con el estreno de Blade. Debido a todos los problemas de derechos que comparten Sony y Marvel, donde únicamente Sony tiene independencia de una larga lista de personajes del universo de Spider-Man y donde ambas compañías tienen que compartir derechos en los proyectos que involucran a Peter Parker, Sony ha tenido que ser muy creativo en la manera en cómo está creciendo su universo. Es por ello que está llevando a la pantalla a personajes que son más conocidos como villanos, pero nos los está presentando ahora en sus facetas de antihéroe. Fue lo que hizo Sony con Venom y lo que veremos ahora con Morbius, otra cinta de un antihéroe. Tendremos una historia de origen que se remonta al pasado del personaje. Las primeras imágenes son un poco de su infancia y nos muestran cómo Michael Morbius fue una víctima de acoso en la escuela, probablemente debido a su mala salud física, porque lo vemos que hasta necesita un par de muletas para caminar. Pero a pesar de ello, vemos cómo eso no lo limitó, porque otros parecen notar sus habilidades intelectuales, como el personaje de Jared Harris que se muestra como una figura paterna para el joven Morbius. En los cómics de Marvel, Morbius es de nacionalidad griega, pero no hay indicios de esto por las imágenes de la historia de fondo del tráiler. Un pequeño detalle de cambio de origen que podemos notar. En el dato número 6, más adelante también descubrimos que Morbius tiene una enfermedad sanguínea muy rara desde el nacimiento, y el personaje de Jared Leto pasa su vida estudiando medicina en un intento de curar esta rara enfermedad, no solo para curarse él, sino también para ayudar a otros pacientes que lo presentan. Tanto su ocupación como su condición médica son datos que salen directamente de los cómics, incluso hasta recibió un premio Nobel. Está claro por el tráiler que Morbius no estará satisfecho con su trabajo hasta que se encuentre una solución a sus problemas de salud y llevar al extremo este intento de curarse. Otra gran revelación es que el personaje que interpretará la actriz Adria Arjona, en el tráiler por fin vemos que se trata de Martine Bancroft, la amante de Michael Morbius en los cómics. Ciertamente los podemos ver apoyándose en los labores de la gran investigación de Morbius y claro, en el cuidado de su salud. También parece depender bastante de Bancroft, pero en el tráiler no nos dejan ver una confirmación de que estos personajes compartan una relación amorosa o que estén casados todavía, tal como sucede en los cómics. Más bien sentimos que Martine actúa como un asistente de laboratorio o colega que trabaja con el destacado investigador, pero definitivamente será ella un poco la voz de la conciencia que trate de advertir a Morbius de lo peligroso de sus experimentos y rogándole que sea cauteloso con ellos. Obviamente sabemos que todo esto será en vano. Y en el tráiler Morbius ofrece una larga mirada a una secuencia de acción clave ambientada en un gran barco petrolero en medio del océano. No se dice explícitamente por qué Morbius estaría atacando el petrolero o por qué está en el barco, pero estas escenas al mirarlas con más detenimiento, logramos ver una figura tirada en el suelo que nos hace pensar que podría tratarse de Martine Bancroft.
Y de ser el caso, esta escena es sin duda una que nos muestra a Morbius en una misión de rescate. Aquí logramos ver al personaje que ya tiene un mayor control de sus nuevos poderes en esta etapa de la película. Al igual que en los cómics, estas escenas resaltan cómo el transformado Morbius usa sus garras como armas. Y uno de los detalles que se presentan con más detalle en el tráiler es sin duda el momento en que la transformación de este personaje sucede. Esta historia de origen se desvía considerablemente de los cómics. Originalmente el intento de Morbius de curarse implicaba terapia de choque y ADN de los murciélagos. Aunque el elemento murciélago ciertamente permanece, parece que el personaje de Leto debe de ser mordido e infectado repetidamente por esta especie de murciélago para curar su enfermedad, lo que requiere la visita a una exótica cueva que nos recuerda un tanto a la Baticueva de Batman Inicia. El tráiler sugiere que Morbius usará una mezcla de tecnología y suero para activar sus habilidades, atrayendo a los murciélagos y usando su propia sangre, un instrumento un tanto complejo que realmente esperamos que se explique más a fondo de cómo podría funcionar. Para el dato número 10, puede que una de las referencias que vemos en este tráiler que más nos emociona es un easter egg del mismo Spider-Man. En una escena podemos ver un graffiti de Spider-Man pintado en la pared a la derecha de Jared Leto, uno que está tachado con la frase en blanco que dice asesino. Si miran con atención podrán ver que tanto la pose y como está hecho toda esta imagen de Spider-Man se trata de una toma del juego de Spider-Man para PS4. La pose y los colores son idénticos del graffiti al arte de Spider-Man para PS4. Obviamente esto es porque el juego es parte de los derechos que tiene Sony sobre el personaje que no comparte con Marvel. No sabemos exactamente qué pretendían hacer con esta referencia, si solo mencionar el juego o hacer un guiño mucho más complejo. A mucha gente le parecía que esta imagen de Spider-Man era más parecida a la versión de Spider-Man de Sam Raimi. Esto no es así. Esta película de Morbius no está ambientado en el universo de Sam Raimi ni insinúa el regreso de Tobey Maguire como muchos creen que podría volver a ser Spider-Man. Parece más claro que solo usaron el diseño del traje del trepamuros que usaron en el juego con el skin de Sam Raimi, pero la palabra asesino sobre esta imagen se conecta mucho más al Spider-Man de Tom Holland, porque recordemos cómo terminó este personaje al final de su película de Lejos de Casa, donde por culpa de los engaños de Mysterio es considerado por muchos como un villano y un prófugo de la justicia. En serio, no sabemos qué piensa hacer Sony aquí, mezclando una sola imagen al diseño de Spider-Man de Sam Raimi con una imagen sacada del videojuego de PlayStation 4, pero con un letrero que referencia al Spider-Man de Tom Holland. Esperemos que haya una muy buena explicación y no solo confundirnos cruelmente para vender más la película. Morbius es el primero en lo que probablemente serán muchos guiños al MCU en el universo de Sony. Hemos escuchado que Sony está en conversaciones con Tom Holland para un cameo en Venom 2 que se lanzará en octubre. Y luego, por supuesto, Sony planea que Holland y Hardy se enfrenten en una futura película de Venom. Otro punto importante que llegamos a ver de Morbius en su momento de transformación es que contará con poderes de ecolocalización, una habilidad que sin duda viene como resultado del ADN de murciélago combinado con su sangre. Vemos a Morbius con los ojos completamente blancos y es en ese momento que escuchamos un sonido. Es una habilidad sacada completamente de los cómics, pero que le da cualidades interesantes al personaje. Tendremos que esperar a ver cómo se ve en la pantalla grande. Por otro lado, por fin se nos revela el personaje que interpretará el 11º Doctor Who, Matt Smith, ya que en el tráiler podemos ver al actor caminando por una plataforma de metro. Matt Smith interpretará a Loxias Crown, más conocido por los fanáticos de los cómics de Marvel como Hunger, otro pseudo vampiro con rasgos tanto humanos como de murciélagos. Morbius y Hunger han llegado a enfrentarse en varias ocasiones en el mundo de Marvel, lo que implica que Smith será el villano del protagonista en esta cinta protagonizada por Jared Leto. En la película Crown será un amigo de Michael Morbius inicialmente, y los dos hombres sufrirán el mismo trastorno sanguíneo raro. Tendremos que esperar a ver si ambas transformaciones suceden dentro de esta película, por lo menos la de Morbius ya es todo un hecho confirmado. Y por fin podemos ver cómo se ve realmente Morbius transformado en su forma de vampiro, y nosotros hubiéramos pensado que esta imagen la reservarían para la película. Después de que esta misma imagen se filtrara en internet, parecía innecesario mostrarla en el tráiler. A pesar de ello, la revelación de la cara del monstruo de Morbius sigue siendo un punto destacado de este tráiler, y sabemos que es todo un homenaje a su postura de los cómics, y por lo que vemos en el avance, este aspecto demoníaco del vampiro no será una apariencia del personaje que veamos en la mayor parte de la película. Falta que nos expliquen cómo es que funcionará el cambio de apariencia de Michael Morbius a lo largo de esta cinta, si debe de haber ciertas condiciones en el lugar o si el diseño desfigurado se vuelve permanente después de cierto punto de la película. Y por último, si pensabas que era
era todo lo que tendríamos de Spider-Man, están muy equivocados, porque vemos en este tráiler a Michael Keaton y parece que regresará con su papel del buitre de Spider-Man Homecoming. Aunque el papel de Keaton bien podría ser nada más un simple cameo, las implicaciones son enormes, ya que su presencia confirma sin lugar a dudas que las películas de Marvel de Sony ahora tendrán elementos del MCU. Morbius terminó de filmarse en junio del 2019, meses después de que los problemas de los derechos de Spider-Man se convirtieran en titulares, por lo que Morbius tendrá una naturaleza independiente y las conexiones de MCU probablemente se colocaron después o podrían simplemente recolectar elementos de los que Sony sí haya podido adueñarse, como la presencia del buitre. Más interesante aún, Keaton parece estar usando la misma ropa de prisión que tenía puesta en las escenas finales de Spider-Man Homecoming, lo que indica que acaba de salir de la cárcel cuando los eventos de la película de Morbius sucedan. La realidad es que todo esto es muy confuso porque a ciencia cierta no conocemos exactamente el arreglo de Sony y Disney, pero si no están juntando ambos universos, bien podrían estar empezando a manejar ya los famosos multiversos. Recordemos que la escena postcréditos de Venom presenta una escena de Spider-Man Into the Spider-Verse, pero con el letrero "Mientras tanto en otro universo", lo cual significa que Sony podría estar planeando un multiverso con elementos similares al MCU y al de Tobey Maguire. La verdad es que Sony nos tiene con una gran duda que más les vale que nos contesten satisfactoriamente y no solo jueguen cruelmente con nuestros sentimientos para vender la película. Solo el tiempo dirá qué está sucediendo. Y bueno, estos fueron los 17 datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no viste del primer tráiler de Morbius. De igual manera, si te interesa conocer todo de cómo los derechos de Hulk podrían volver al MCU, lo que permitiría una película en solitario del personaje, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos que seguramente te van a encantar. Por mi parte, yo los veo mañana. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.